Existe un error silencioso que impide que muchas personas cambien de vida. Intentan añadir cosas nuevas sin dejar de hacer lo que las está destruyendo por dentro. Más cursos, más metas, más promesas, pero los mismos hábitos, los mismos pensamientos, los mismos comportamientos. Y el resultado siempre es el mismo. Cambia el año, pero la vida sigue exactamente en el mismo lugar. La verdad es que ninguna transformación ocurre mientras sigas insistiendo en prácticas que drenan tu energía, sabotean tu confianza y te mantienen atada a una versión antigua de ti misma. Antes de pensar en quién quieres convertirte en 2026, hay una pregunta más importante. ¿Qué necesitas dejar de hacer ahora? Porque cambiar de vida no se trata de hacer más. Se trata de romper patrones que ya han demostrado, una y otra vez, que no funcionan. Y algunas de estas actitudes están tan normalizadas que ni siquiera te das cuenta de cuánto te están frenando. Si sientes que estás lista para cerrar ciclos, abandonar comportamientos que te mantienen pequeña y abrir espacio para una nueva etapa antes de 2026, este video es para ti. Antes de continuar, deja tu like, suscríbete al canal y quédate conmigo. El primer paso para cambiar tu vida empieza con lo que decides dejar de hacer hoy. Primera cosa, dejar de esperar a tener motivación para cambiar. Una de las mayores mentiras que te contaron es que necesitas sentirte motivada para transformar tu vida. La verdad es dura, pero liberadora. Quien espera motivación se queda exactamente en el mismo lugar. La motivación no viene antes del cambio, nace después de actuar. Aprendí eso en un momento en el que estaba completamente agotada. Decía que quería cambiar, pero esperaba despertar algún día con ganas, energía, claridad. Ese día nunca llegaba. Mientras tanto, los meses pasaban y la frustración crecía. Fue entonces cuando me di cuenta de que esperar por la motivación era solo una forma elegante de postergar decisiones difíciles. El día que dejé de esperar a sentir algo y empecé a actuar incluso sin ganas, algo cambió. Pequeñas acciones, ordenar mi rutina, cumplir un compromiso conmigo misma, decir no a lo que me drenaba, comenzaron a crear un nuevo ritmo. Y con el tiempo la motivación apareció. No como un rayo, sino como consecuencia. Si quieres cambiar tu vida antes de 2026, necesitas dejar de negociar con tu falta de ganas. La versión en la que quieres convertirte no depende de emociones, depende de decisiones. Comenta, actúo incluso sin motivación. Esa frase marca el fin de la espera y el comienzo del verdadero movimiento. Segunda cosa, dejar de compararte con personas que están en etapas diferentes a la tuya. La comparación es un veneno lento. No grita, no duele de inmediato, pero corroe tu confianza todos los días. Cuando te comparas con personas que están en otra etapa, con otra estructura, otro pasado y otras oportunidades, creas una distorsión peligrosa de la realidad. Y poco a poco, empiezas a creer que vas tarde, que no eres capaz o que estás fallando, aunque estés avanzando. Me di cuenta del impacto de eso una noche cualquiera, deslizando el celular sin pensar. Vi logros, viajes, cuerpos, carreras, vidas aparentemente perfectas. En minutos, todo lo que yo estaba construyendo parecía demasiado pequeño. No porque lo fuera, sino porque estaba mirando el escenario final de alguien mientras yo aún estaba entre bastidores en mi propia historia. Eso me hizo cuestionar decisiones, minimizar mis esfuerzos, y por un tiempo, incluso dejar de avanzar. Solo cuando entendí que cada persona tiene su propio ritmo, pude volver a respirar. Dejé de usar la regla de otros para medir mi camino. Empecé a compararme solo con quien fui ayer, y eso lo cambió todo. Mi progreso volvió a tener sentido. Mi energía se estabilizó. Mi autoconfianza comenzó a reconstruirse. Si quieres cambiar tu vida antes de 2026, necesitas dejar de sabotearte mirando realidades que no cuentan la historia completa. La comparación te paraliza. La conciencia te impulsa. Comenta, mi tiempo es diferente y está bien. Esa frase pone fin a la guerra silenciosa que llevas contigo misma. Tercera cosa. Dejar de posponer decisiones difíciles. Nada mantiene una vida estancada por tanto tiempo como las decisiones postergadas. No porque no sepas qué hacer, sino porque lo sabes y lo evitas. Evitas la conversación difícil, el corte necesario, el cambio incómodo. Y mientras empujas esas decisiones para después, la vida se va decidiendo por inercia. Viví eso durante años. Sabía exactamente lo que tenía que cambiar, pero me decía a mí misma que no era el momento adecuado. No era hora de irme, de decir no, de empezar de nuevo. Cada postergación parecía inofensiva, pero juntas crearon una prisión invisible. Seguía en el mismo lugar, no por falta de capacidad, sino por exceso de espera. El día que decidí enfrentar una decisión difícil, fue el día en que sentí un alivio extraño. No fue fácil, no fue cómodo,
pero fue liberador. Me di cuenta de que el peso no estaba en la decisión en sí, estaba en el tiempo que pasaba huyendo de ella. El coraje no eliminó el miedo, pero sí puso fin a la angustia constante de saber que me estaba traicionando a mí misma. Si quieres cambiar tu vida antes de 2026, necesitas dejar de aplazar decisiones que ya conoces. La vida cambia cuando eliges, no cuando esperas. Hay un punto en el que incluso sabes qué necesitas dejar de hacer, pero sigues atrapada porque una parte de tu vida te mantiene en estado de alerta constante: el dinero. Intentas cambiar, reorganizarte, tomar mejores decisiones, pero en el fondo siempre está la misma sensación de inseguridad, miedo a que falte, miedo a equivocarte, miedo a depender. Y esa tensión silenciosa hace que postergues decisiones, aceptes menos de lo que mereces y sigas sobreviviendo en lugar de vivir. No porque no quieras cambiar, sino porque nadie te enseñó a sentirte segura financieramente. Cuando el dinero es una fuente de ansiedad, lo contamina todo. Tus planes se achican, tus elecciones se limitan y tu vida empieza a girar en torno a evitar problemas, no a construir algo mejor. Es una carga pesada de llevar sola, y por eso tantas mujeres sienten que siempre están cansadas, siempre atrasadas, siempre empezando desde cero. Fue precisamente para romper ese ciclo que creé el Código de la Riqueza, una guía simple y accesible para transformar tu relación con el dinero desde adentro hacia afuera, trayendo claridad, seguridad financiera y la ligereza de finalmente poder elegir tus propios caminos. No se trata de ganar más una vez, se trata de dejar de vivir con miedo todos los días. Si sientes que esa inseguridad ha estado frenando tu vida y estás lista para cambiar esa relación de forma consciente y posible, el enlace está en el primer comentario fijado. Cuarta cosa, dejar de aceptar menos de lo que sabes que mereces. Aceptar menos rara vez es una decisión consciente. La mayoría de las veces es un hábito silencioso. Te acostumbras, te adaptas, te convences de que no está tan mal. Y poco a poco vas negociando tus límites, tus sueños y hasta tu dignidad. El problema es que todo lo que aceptas por debajo de lo que mereces se convierte en un patrón, y los patrones construyen vidas. Me di cuenta de eso cuando empecé a observar mis propias concesiones. No eran grandes sacrificios, eran pequeños da igual. Permanecer en lugares donde no se me valoraba. Mantener relaciones que solo me ofrecían migajas emocionales. Aceptar condiciones que no elegiría si estuviera en paz conmigo misma. Decía que estaba siendo madura, comprensiva, flexible. Pero en el fondo, solo tenía miedo de perder. El día que decidí dejar de aceptar menos fue incómodo. Hubo silencio, hubo distancias, hubo dudas. Pero también hubo algo que no sentía hacía mucho tiempo: respeto por mí misma. Y ese respeto cambió por completo la forma en que las personas comenzaron a tratarme. Porque el mundo responde al valor que tú te das, no al valor que pides. Si quieres cambiar tu vida antes de 2026, necesitas dejar de conformarte con versiones reducidas de lo que podrías vivir. Aceptar menos no te protege, te limita. Comenta: merezco más que lo mínimo. Esa frase es el inicio de un nuevo patrón, más alineado con quien estás llegando a ser. Quinta cosa, dejar de vivir en modo supervivencia. Vivir en modo supervivencia es despertarse cada día solo intentando aguantar, resolver lo que aparece, apagar incendios, cumplir obligaciones, sobrevivir la semana. En ese estado hasta te mueves, pero nunca avanzas de verdad, porque toda tu energía está siendo usada para mantenerte de pie, no para construir algo mejor. Me di cuenta de que estaba atrapada en ese modo cuando noté que mis sueños se habían vuelto pequeños. Ya no pensaba en crecer, solo en no empeorar. Mis planes siempre eran cortos, mis decisiones siempre cautelosas, mi visión siempre limitada por el miedo a que faltara algo. Decía que era prudencia, pero era agotamiento. La supervivencia constante cansa el alma y encoge la vida. El cambio comenzó cuando me hice una pregunta simple pero incómoda: ¿estoy viviendo o solo aguantando? La respuesta dolió, porque entendí que estaba posponiendo una vida mejor en nombre de una falsa seguridad. Y no existe seguridad real cuando vives sin perspectiva. Dejar de vivir en modo supervivencia no significa ser irresponsable. Significa planear, pensar a largo plazo, salir del piloto automático. Significa permitirte desear más que solo una estabilidad mínima. Si quieres cambiar tu vida antes de 2026, necesitas dejar de vivir como si estuvieras siempre a punto de perderlo todo. La abundancia comienza cuando sales del estado de alerta constante y empiezas a construir con conciencia. Comenta: salgo del modo supervivencia. Esa frase marca el inicio de una vida pensada para crecer, no solo para resistir. Sexta cosa: dejar de autosabotearte cuando las cosas empiezan a salir bien.
Existe un patrón silencioso que destruye muchos cambios antes de que puedan consolidarse. El autosabotaje. Aparece justo cuando empiezas a avanzar, cuando surge una oportunidad, cuando algo mejora, cuando sientes que por fin estás saliendo del mismo lugar. De repente te atrasas, renuncias, minimizas, inventas un problema donde no lo había, no por falta de capacidad, sino por miedo a lo que viene después. Reconocí ese patrón cuando me di cuenta de que siempre retrocedía en el mismo punto. Cuando las cosas iban demasiado bien, algo dentro de mí se ponía en alerta. Pensaba, esto no va a durar, mejor no ilusionarme, va a salir mal otra vez. Y, sin darme cuenta, yo misma creaba el error que tanto temía. Era como si mi mente prefiriera el malestar conocido al riesgo de una vida más grande. El autosabotaje es un intento inconsciente de protegerte. Protegerte de la frustración, del rechazo, del juicio, de la responsabilidad de sostener una nueva versión de ti misma. Pero el precio de esa protección es alto. Te mantienes pequeña para no decepcionarte a lo grande. El punto de inflexión fue cuando empecé a observar ese impulso y hacer lo contrario. Cuando algo empezaba a ir bien, respiraba y seguía. No aceleraba, no me frenaba, solo sostenía. Y eso requirió madurez emocional. Porque recibir cosas buenas también se aprende. Si quieres cambiar tu vida antes de 2026, necesitas dejar de huir de tu propio crecimiento. El malestar de evolucionar es temporal. El arrepentimiento de no intentarlo dura mucho más. Comenta, sostengo lo que conquisto. Esa frase marca el fin del ciclo de sabotaje y el inicio de la permanencia en lo que es bueno para ti. Séptima cosa, dejar de vivir para complacer a los demás. Vivir intentando complacer es una de las formas más silenciosas de abandono personal. Ajustas tu tono, minimizas tus deseos, tragas tus ganas y cambias decisiones para no molestar, no decepcionar, no ser juzgada. Y poco a poco vas perdiendo el contacto con quien realmente eres. Lo más cruel es que esto ocurre de manera tan sutil que empiezas a creer que es normal ponerte siempre en segundo lugar. Me di cuenta de ese patrón cuando noté que muchas de las decisiones de mi vida no eran mías. Eran decisiones tomadas para mantener la paz, para evitar conflictos, para seguir siendo aceptada. Decía sí cuando quería decir no. Me quedaba donde no me sentía completa. Y a eso lo llamaba madurez, cuando en realidad era miedo al rechazo. El cambio llegó cuando entendí algo esencial. Complacer a todos tiene un precio. Y casi siempre ese precio eres tú. Cada vez que te anulas para encajar en la expectativa de alguien, le enseñas al mundo que tu deseo es negociable. Y el mundo aprende rápido. Dejar de vivir para complacer no significa volverse egoísta o fría. Significa volverse honesta. Honesta con lo que sientes, con lo que quieres y con lo que ya no estás dispuesta a aceptar. Cuando empiezas a posicionarte, algunas personas se alejan, pero las que se quedan empiezan a respetarte de verdad. Si quieres cambiar tu vida antes de 2026, necesitas dejar de vivir como un personaje secundario de tu propia historia. Tu vida no es una disculpa. Comenta, elijo ser fiel a mí misma. Esa frase marca el inicio de una vida vivida con verdad, no por aprobación. Octava cosa, dejar de romantizar el cansancio constante. Existe un hábito peligrosamente normalizado. Creer que estar siempre cansada es señal de fuerza, madurez o responsabilidad. Te enorgulleces de poder con todo, de aguantar un poco más, de empujar tus propios límites. Pero la verdad es que vivir exhausta no es una virtud, es una alarma ignorada. Y mientras romantizas el cansancio, tu vida se queda en pausa. Me di cuenta de esto cuando noté cómo hablaba de mi rutina. Estoy muerta, pero es lo que hay. Ya descansaré. Ahora no puedo, quizás más adelante. El descanso se volvió promesa, nunca prioridad. Y poco a poco, mi creatividad desapareció, mi paciencia se acortó y mis sueños quedaron demasiado lejos como para alcanzarlos. Funcionaba, pero no vivía. El problema del cansancio constante es que embota tu percepción. Empiezas a aceptar menos, a soñar en pequeño, a decidir por miedo. Todo parece demasiado pesado como para cambiar. Y así, la vida se va moldeando al límite de tu energía, no al tamaño de tu potencial. Dejar de romantizar el cansancio no significa soltarlo todo. Significa respetar tus límites, reorganizar prioridades y entender que descansar no es un premio, es una estrategia. Una mente cansada no construye una nueva vida. Un cuerpo agotado no sostiene una transformación. Si quieres cambiar tu vida antes de 2026, necesitas dejar de tratar el agotamiento como algo normal. Tu futuro necesita energía, no solo resistencia. Comenta, elijo energía, no agotamiento. Esa frase marca el inicio de una vida más lúcida, más presente y más consciente. Novena cosa, dejar de contar tu vida por los errores del pasado.
Existe una prisión invisible que muchas personas cargan sin darse cuenta. Una identidad construida a partir de lo que salió mal. Cometiste un error y empezaste a definirte por eso. Intentaste algo y no funcionó, y convertiste esa experiencia en una etiqueta. Poco a poco, el pasado se vuelve argumento para no intentar de nuevo, para no crecer, para no cambiar. Y así, sin darte cuenta, sigues viviendo versiones antiguas de ti misma. Reconocí ese patrón cuando noté que justificaba mis decisiones actuales con historias antiguas. Soy así porque ya me lastimaron. No confío porque ya perdí. No lo intento porque ya fracasé. Esas frases parecían maduras, pero eran solo formas elegantes de quedarme en el mismo lugar. El pasado se había vuelto un ancla, no una lección. El problema no es equivocarse. El problema es cargar el error como identidad. Cuando haces eso, cada nueva decisión pasa por el filtro del miedo, no por el de la posibilidad. Dejas de verte como alguien en evolución y pasas a verte como alguien limitada por su propia historia. El cambio sucede cuando entiendes que el pasado explica, pero no determina. Enseña, pero no manda. Todo lo que viviste puede convertirse en sabiduría, no en sentencia. La mujer en la que te estás convirtiendo no necesita repetir el papel de la que fuiste. Si quieres cambiar tu vida antes de 2026, necesitas dejar de usar el pasado como prueba de incapacidad. No define tu techo. Comenta: mi pasado ya no manda en mí. Esa frase cierra un ciclo antiguo y abre espacio para la versión que aún no tuvo oportunidad de existir. 10ª cosa: dejar de creer que todavía hay tiempo después. Esta es la más peligrosa de todas, porque parece inofensiva. Dices que vas a cambiar después de que empiece el año, después de que la situación mejore, después de tener más dinero, más tiempo, más seguridad, y mientras ese después nunca llega, la vida va pasando, silenciosamente, no en grandes pérdidas, sino en pequeñas renuncias diarias. Me di cuenta de esto cuando pensé en cuántas versiones mías había dejado para después. Después me cuido, después lo intento otra vez, después cambió, y sin darme cuenta, ese después se volvió un escondite cómodo para el miedo, porque decidir cambiar ahora requiere valentía, requiere renunciar a la excusa del tiempo. La verdad es que el tiempo no espera a que estés lista. Pasa con o sin tu decisión, y cada día que pospones es un día en el que te enseñas a ti misma que tu propia vida puede esperar, no porque no lo merezcas, sino porque te acostumbraste a dejarte para después. Dejar de creer que todavía hay tiempo es entender que el mejor momento para cambiar no es cuando todo esté perfecto, es cuando decides no seguir abandonándote. Antes de 2026 no es solo un plazo, es una invitación, un límite simbólico, un punto de inflexión consciente. Si quieres cambiar tu vida, necesitas dejar de negociar con el tiempo y empezar a actuar en el presente. El ahora es el único lugar donde ocurre la transformación. Comenta: elijo el ahora. Esa frase cierra el ciclo de espera y abre el ciclo de acción. Estas 10 actitudes no son cosas pequeñas, son comportamientos silenciosos que, cuando se repiten, moldean toda una vida. Esperar motivación, compararse, posponer decisiones, aceptar menos, sobrevivir en vez de vivir, sabotearse, agradar demasiado, romantizar el cansancio, cargar el pasado y postergar tu propia vida. Dejar de hacer todo esto no requiere perfección, requiere conciencia. Cada cosa que decides interrumpir hoy abre espacio para una versión más fuerte, más lúcida y más alineada con quien quieres ser en 2026. Si este video tuvo sentido para ti, deja tu like, suscríbete al canal y comenta: elijo cambiar ahora, porque tu vida no cambia cuando pasa el tiempo, cambia cuando decides no pasar por ella en silencio.